Hola, somos el grupo que va a hablar sobre el tema de la sexualidad en el anciano, el grupo correspondiente a la unidad de gestión clínica de los Palacios y Villafranca, compuesto por Alma Cruz, Sofía Martín, Sofía Pallaret, Marina Espinal, Carmen Moguer, Mari Carmen Pinilla, Manuel Gavilán, Lucía Tejera y José Tomás Amodeo. En esta diapositiva os dejamos el índice de contenidos que vamos a seguir en la presentación. En primer lugar, las definiciones y los tipos de disfunción sexual. Como un punto número 2, cambios en la sexualidad durante la senectud. El punto número 3, las patologías que pueden afectar a la sexualidad en el anciano. El punto número 4 habla sobre el tratamiento y las recomendaciones que vamos a seguir. El punto número 5 se corresponde con la importancia del tema. El número 6, las recomendaciones para la práctica clínica. Y para finalizar, el punto 7, vamos a comentar unos casos clínicos. Procedemos ahora a exponer un conjunto de definiciones básicas para comprender bien el tema, así como para exponer los tipos de disfunción sexual que existen. Bueno, ¿y qué consideramos nosotros una persona anciana? Pues lo cierto es que no existe una unanimidad para clasificar a una persona como anciana o no anciana. Los criterios de edad que definen al anciano pues no son uniformes y utilizan distintas edades límite entre los 65, 70 o 75 años. El más utilizado, si bien es cierto, es que son los mayores de 65 años, por ser esta la edad límite para la jubilación, aunque como podemos ver estos términos poco a poco están cambiando. Sí que es muy importante definir qué significa sexualidad, por ser uno de los puntos clave de esta presentación. Y bueno, es que la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. La sexualidad humana es producto de un proceso histórico, social y cultural, es decir, coexiste a través de sus formas sociales y su organización social. Se considera, por tanto, que la sexualidad es el resultado de configuraciones sociales y culturales más que un producto en sí de hechos instintivos de la naturaleza. No debemos calificar como una entidad exclusivamente biológica, sino como una dimensión de la vida. La sexualidad es dinámica, cambia con el tiempo y es objeto de una permanente construcción social e interpretación que los sujetos elaboran a partir de sus experiencias individuales, de sus relaciones con los otros, de las prescripciones sociales que orientan y dan sentido a la acción de las personas. En este sentido, la sexualidad hace mención, por una parte, a un proceso social en el que influyen de manera directa las regulaciones y las normas sociales establecidas, y por otra, a un proceso individual que es multidimensional y es dinámico. En conclusión, la sexualidad es diferencial y está mediada por las experiencias de vida de los sujetos y otros factores como el género, la edad o, por ejemplo, la condición social. ¿Pero existe realmente una sexualidad activa en el anciano? Bueno, la combinación de la capacidad para disfrutar una relación sexual satisfactoria y la capacidad de expresar los deseos sexuales propios pues no disminuyen con la edad. La valoración de la sexualidad en el anciano de ambos sexos incluye un enfoque múltiple, pues más que una afectación intrínseca en sí de la misma, lo que existe es una acumulación de diversos factores que pueden influir de forma negativa sobre la sexualidad y la actividad sexual, como por ejemplo cambios fisiológicos asociados a la vejez o diferentes patologías que merman el estado de salud de la persona, pero realmente no depende en sí de la edad del paciente. Y un problema que también preocupa mucho, sobre todo en estas etapas de la vida, es lo que se conoce como disfunción sexual. La disfunción sexual es al fin y al cabo una dificultad durante cualquier etapa del acto sexual que impide al individuo o a la pareja en sí el disfrute de la actividad sexual. Y esto lo vamos a establecer según el criterio de clasificación de la DSM-5. Y bueno, el primer trastorno que se nos presenta en la DSM-5 es un trastorno de interés o excitación sexual en la mujer, ya que hace una diferenciación según los sexos. Y al fin y al cabo este trastorno lo que muestra es una pérdida o una reducción del interés en la actividad sexual, que se puede manifestar de diferentes maneras, perdiendo el inicio reducido, el ausente de la actividad sexual en sí, y habitualmente que la persona no esté receptiva a los intentos de la otra pareja por iniciarla, que los pensamientos sexuales, las fantasías eróticas pues estén ausentes o reducidas,
que tengamos una excitación o un placer sexual totalmente ausente o bien reducido durante la actividad sexual en una gran cantidad de las ocasiones o en todas las ocasiones que se presenta la oportunidad. Una excitación o un placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier tipo de invitación sexual erótica, ya sea interna o externa, y sensaciones genitales o no genitales que también están mermadas durante la actividad sexual en casi todas o en todas las ocasiones. Asimismo, también podemos encontrar este trastorno en el hombre, el cual se denomina deseo sexual hipoactivo y que se caracteriza porque los pensamientos sexuales eróticos o la fantasía y el deseo de actividad sexual pues se ha visto reducido o totalmente ausente de una forma constante o bien recurrente. La evaluación de esta deficiencia es importante destacar que la debe realizar el clínico y que hay que tener en cuenta factores que afectan a la actividad sexual, como por ejemplo la edad y los contextos generales socioculturales de la vida del individuo. Este trastorno normalmente se debe presentar más de 6 meses y debe suponer un malestar para el paciente. También nos encontramos con el trastorno de la erección, que se caracteriza por presentar una dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual, o bien mantener una dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar esta actividad. O también se puede demostrar por una reducción marcada de la rigidez de la erección. También se debe presentar durante más de 6 meses y suponer un malestar para el paciente. Por último, en esta diapositiva observamos el trastorno orgásmico femenino, que es un retraso marcado, una infrecuencia marcada o una ausencia completa del orgasmo en la mujer, o también se puede describir como una reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas que la mujer presenta. También debe presentar un malestar para la paciente. Por último, visualizamos aquí los 3 últimos trastornos asociados a la disfunción sexual, que son la eyaculación retardada, que es el tiempo excesivo para conseguir la eyaculación, y por otro lado la eyaculación prematura, que es un patrón persistente o recurrente en el que la eyaculación producida durante la actividad sexual en la pareja pues sucede en el primer minuto consiguiente a la penetración vaginal y antes de que el propio individuo lo desee. Por último tenemos el trastorno del dolor genitopélvico o el dolor relacionado con la penetración, que son dificultades persistentes o recurrentes con al menos una de las siguientes situaciones, ya sea con la penetración vaginal durante las relaciones, un marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o cualquier tipo de intento de penetración, o bien un marcado dolor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o incluso como resultado de la penetración vaginal. Y por último también se podría asociar a una tensión o una contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de la penetración vaginal. Hola, mi nombre es Lucía Tejera, soy residente en Los Palacios y voy a explicar los cambios en la sexualidad durante la senectud. Bueno, y es que a medida que las personas envejecen, pues ocurren diversos cambios fisiológicos que impactan en la sexualidad, lo que puede llevar a que no se perciba de manera positiva. Algunos de estos cambios anatómicos y funcionales pues pueden ser en el hombre pues un menor tamaño testicular, un aumento del tamaño prostático, disminución de la espermatogénesis y de la calidad de los espermatozoides. También se va a producir una reducción de la producción hormonal y una erección más lenta y menos completa. Y en cuanto a los cambios en la mujer, bueno, pues encontramos atrofia tanto en los labios mayores como en las mamas, como en la mucosa del endometrio, cuello y vagina. También una menor longitud de la vagina, modificaciones en la figura corporal, una disminución gradual del tejido graso pubiano, del tamaño del útero, del ovario y de las trompas de falopio. También encontramos una reducción en la lubricación vaginal en las mujeres, así como una pérdida progresiva de la capacidad funcional de los ovarios. Y ya por último, bueno, un descenso de las hormonas sexuales y también misiones abrasivas poscoito. Y en relación al ciclo sexual, según el DSM-5, existen 4 etapas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y en las personas mayores, pues estas etapas pueden verse afectadas. Los cambios fisiológicos explicados anteriormente impactan directamente en este ciclo sexual. Aun así, según Master y Johnson, el deterioro fisiológico de los órganos genitales no influye en el deseo o en la capacidad para mantener relaciones sexuales. Los cambios en la fase de la respuesta sexual asociados al envejecimiento pues son los siguientes.
En cuanto al hombre, en la fase de excitación pues va a haber una disminución de la libido, una erección más lenta y menos completa y se va a requerir más estimulación física. Dentro de la fase de meseta, pues esta va a ser más prolongada, hay una disminución de la secreción preeyaculatoria, los orgasmos serán menos frecuentes y de menor duración, va a haber una disminución de la urgencia eyaculatoria, de las contracciones prostáticas y uretrales y del volumen y viscosidad del semen. Y en cuanto a la fase de resolución, pues va a ocurrir un descenso rápido de la erección tras la eyaculación, una mayor frecuencia de eyaculación retrógrada. Y bueno, se sabe que el periodo refractario pues va a ser prolongado tras la eyaculación. Se habla de horas o de días. Y en cuanto a los cambios en la mujer, pues dentro de la fase de excitación hay una disminución de la velocidad de excitación, una necesidad de mayor estímulo, una disminución en la lubricación vaginal y la turgencia mamaria. La fase meseta va a ser más prolongada que en el hombre. Los orgasmos pues van a ser de corta duración, va a haber un menor número de contracciones vaginales y uterinas que pueden ser dolorosas. La mujer se va a mantener orgásmica y multiorgásmica y la resolución será rápida. En cuanto al periodo refractario, pues se mantiene prolongado. Además, existen otros factores que pueden influir en la vida sexual de pacientes ancianos, como el consumo de ciertos fármacos, la incontinencia urinaria, la aparición de algunas enfermedades crónicas, como artritis, diabetes, enfermedades cardiovasculares, dolor crónico. Por ello, es fundamental ofrecer una buena educación en salud sexual a las personas mayores, para que asuman con naturalidad pues, los cambios que se producen en esta etapa y no lo perciban como un proceso patológico. Debe aumentarse la capacitación de los profesionales sanitarios en este ámbito con el objetivo de conseguir un impacto positivo en la sexualidad y la calidad de vida de los adultos mayores. Aunque hay ciertas limitaciones fisiológicas en el organismo de los adultos mayores y una gran cantidad de prejuicios y desinformación social sobre la sexualidad en el envejecimiento, es evidente que los adultos mayores pueden experimentar placer y disfrutar de una sexualidad plena. La sexualidad es un proceso que abarca toda la vida y no comienza en la pubertad ni concluye en el climaterio o la andropausia. La sexualidad empieza en el nacimiento y termina en la muerte. En esta parte de la presentación vamos a comentar las patologías que pueden afectar a la sexualidad en el anciano. Los trastornos médicos concomitantes suelen ser un factor de confusión extremadamente frecuente cuando se considera la sexualidad en todos los grupos de edad y más aún en el anciano. La falta de una diferenciación cuidadosa del envejecimiento con respecto a la morbilidad que tienen este tipo de trastornos médicos es un contribuyente importante a que se lleve a la percepción errónea generalizada de que las personas mayores son asexuales. Y en la siguiente diapositiva vamos a comentar cada uno de ellos. Las enfermedades cardiovasculares conducen a la disfunción eréctil debido a una insuficiencia vascular, así como una pérdida de integridad del endotelio de los vasos. Este mecanismo fisiopatológico es común en la hipertensión, en la diabetes, en la dislipemia, en la exposición a tabaco, en la obesidad y también en el sedentarismo. Todas estas enfermedades son la causa más frecuente de disfunción eréctil de tipo orgánica. Ya que la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular comparten los mismos factores de riesgo, existe la posibilidad de que la primera, en un hombre que por lo demás es asintomático, pueda ser un marcador de enfermedad cardiovascular subclínica, sobre todo si hay una cardiopatía isquémica de base, pero también de otras enfermedades como la diabetes o la depresión. Los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, como pueden ser las moléculas proinflamatorias, el aumento de índice de masa corporal o una alteración del perfil lipídico, se correlacionan con la disfunción eréctil y el hipogonadismo. Así también se ha observado que los pacientes con disfunción eréctil tienen niveles plasmáticos significativamente más altos de LDL en comparación con los pacientes que no presentan este tipo de disfunción. Además de ello, la disfunción eréctil es un predictor independiente de enfermedad arterial periférica, con un aumento gradual significativo en su prevalencia a medida que aumenta la gravedad de dicha disfunción. La diabetes mellitus conduce a una insuficiencia neurovascular que puede ser la causa de infecciones frecuentes del tracto urinario y una lubricación vaginal reducida en las mujeres.
Estos pacientes, que pueden experimentar disfunción eréctil y una intensidad reducida del orgasmo, reportan fatiga y vergüenza debido a su enfermedad. La patogénesis de la disfunción eréctil en la diabetes mellitus, así como en el resto de enfermedades, continúa siendo desconocida, aunque se presume que es multifactorial, debido a factores neurológicos, vasculares o psicológicos. Suele ser una complicación frecuente la disfunción eréctil en la diabetes mellitus y se asocia a una pobre calidad de vida, siendo esta patología 3 veces más frecuente en diabéticos que en no diabéticos. La incidencia y gravedad de la disfunción eréctil aumenta con el envejecimiento, la duración de la diabetes y el peor control glucémico, así como con la presencia de angiopatía tanto micro como macro. El nivel de la hemoglobina glicosilada es un predictor independiente de función eréctil. Recientemente se ha informado en los estudios sobre una asociación estrecha entre el síndrome metabólico, la disfunción eréctil y el hipogonadismo masculino, que ya lo hemos mencionado antes por encima en las enfermedades cardiovasculares. Se ha sugerido que la deficiencia androgénica está asociada con la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico y el aumento de grasa visceral, ya que se sintetizan citoquinas proinflamatorias y se promueve la disfunción endotelial con posterior desarrollo de la enfermedad vascular. Debido a que la erección es un evento neurovascular, cualquier enfermedad que produzca una disfunción o lesión que afecte al cerebro, médula espinal o nervios erectogénicos periféricos, que serían el pudendo y el cavernoso, pueden inducir por tanto la disfunción eréctil. También puede ser una comorbilidad asociada a otras enfermedades que causen la disfunción eréctil, como la presencia de un trastorno neurológico o neuropatía que no excluye otras causas, y así hay que confirmar que la disfunción eréctil es neurogénica, además que ella puede ser un desafío en sí misma. Se subclasifica la disfunción eréctil de tipo neurógena en 3 tipos: supraespinal, espinal y periférica. La supraespinal normalmente suele ser por tumor, accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, demencia, epilepsia del lóbulo temporal. La disfunción eréctil con preservación de la libido también puede ocurrir en hombres con daño del lóbulo temporal con o sin epilepsia asociada y puede caracterizarse por la pérdida de la tumescencia peniana nocturna. Pasamos a las causas espinales, en las que se incluyen la esclerosis múltiple, la lesión de médula espinal, la mielitis transversa, una mielodisplasia y cirugía o enfermedad de disco lumbar. Las causas periféricas son enfermedades asociadas con lesiones de la motoneurona inferior, traumatismo, patología pélvica o cirugía pélvica radical. Ahora continuaremos hablando con las patologías que pueden afectar a la sexualidad del anciano, en este caso la depresión y la ansiedad, que como en todos los ciclos de la vida, el impacto emocional negativo de estos trastornos se traduce en una disminución del deseo sexual, normalmente, dificultades para experimentar placer y alteraciones en el rendimiento sexual. La depresión, que está asociada a la tristeza, la apatía y la baja autoestima, contribuyen a la disminución del deseo sexual. Según diversos estudios, entre un 20 y 30% de las personas mayores con depresión reportan disfunciones sexuales. Recordemos que hay pocos estudios realizados, que se estima que la prevalencia sea mayor. En cuanto a la ansiedad ante el rendimiento, los cambios corporales o las enfermedades crónicas pueden provocar problemas de erección en los hombres y dificultades en la lubricación y el deseo en las mujeres. En cuanto a la medicación, es importante conocerla porque hay varias familias que normalmente su uso está bastante extendido, afectan a la sexualidad. Entre ellas los antidepresivos, principalmente los IRS, que disminuyen el deseo y generan dificultades para alcanzar el orgasmo. Los antihipertensivos, principalmente betabloqueantes, el atenolol y metoprolol, y los diuréticos, que generan difusión eréctil y dificultades para la excitación sexual. Las estatinas, que pueden influir en la disminución del deseo sexual, y los opioides y las benzodiazepinas, que pueden afectar al líbido y el desempeño sexual al disminuir la sensibilidad y el placer.
En cuanto a la incontinencia urinaria y fecal, la incontinencia urinaria, que es más frecuente en mujeres debido a los cambios del suelo pélvico tras la menopausia, y a los hombres con hiperplasia prostática benigna o después de una cirugía prostática, pues la preocupación por las fugas durante las relaciones sexuales puede inhibir el deseo y la respuesta sexual. Y en cuanto a la incontinencia fecal, se sabe que es más limitante, aunque sea menos frecuente, ya que tiene no solo un impacto significativo en la calidad de vida y la autoestima, sino que también en la sexualidad, como abordamos, que generando vergüenza, miedo a perder el control durante las situaciones íntimas. Y en cuanto a las patologías urogenitales, en el hombre, destacar, aunque menos hablado que la menopausia, la andropausia, que puede llevar a una disminución de la testosterona, por lo tanto, afecta el libido y puede contribuir a la disfunción eréctil. Además, la hiperplasia prostática benigna también puede causar dificultades urinarias que afectan la función sexual, como hablamos en la diapositiva anterior. En cuanto a la mujer, la menopausia causa una disminución de los niveles de estrógeno, lo que provoca sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales y una reducción del deseo sexual. Además, la atrofia vaginal es un problema común que puede hacer que las relaciones sexuales sean incómodas y dolorosas. Es importante conocer los diferentes tratamientos que hay para esto. Para las mujeres, principalmente los tratamientos hormonales y lubricantes locales que pueden aliviar los síntomas de sequedad y mejorar la satisfacción sexual. Y para los hombres, los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 que son útiles para tratar la disfunción eréctil. Continuamos con los tratamientos para la disfunción sexual y recomendaciones para el paciente anciano. Soy Marina Espinal Sánchez, residente de segundo año de Medicina de Familia en el área sur de Sevilla, en el Centro de Salud de Los Palacios de San Isidro. Es importante que, como médicos, brindemos a nuestro paciente anciano la tranquilidad y una buena educación a la hora de tratar la disfunción sexual. Debemos escuchar siempre con empatía y enfatizar con un lenguaje claro y no técnico para la normalidad de la sexualidad en la vejez y la posibilidad de un tratamiento efectivo para su problema sexual. Dentro de los tratamientos específicos para la disfunción sexual en ancianos, debemos decir que estos no difieren significativamente de los utilizados en los adultos más jóvenes. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta. En los ancianos existen enfermedades médicas crónicas o discapacidades por los que las prácticas sexuales deben adaptarse, teniendo en cuenta siempre las limitaciones que estos puedan acarrear. Por otro lado, tenemos en la mujer la sequedad genital o la atrofia, que para ello debemos recomendar siempre el uso de lubricantes de venta libre aplicados de forma generosa para contrarrestar el malestar de esa sequedad vaginal. Debemos enfatizar en que dejen tiempo suficiente para la excitación, permitir un tiempo adicional para los juegos previos. Y aparte, sobre todo la educación, educar a los pacientes sobre los cambios normales y aquellos patológicos en la función sexual a edades tardías, porque esa intervención puede reducir el miedo excesivo y aumentar la aceptación de dichos cambios. Dentro del tratamiento farmacológico, dentro de las terapias farmacológicas, debemos diferenciarlas en aquellas utilizadas para el varón y para la mujer. Dentro del varón, lo más importante son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que se utilizan en el tratamiento de la disfunción eréctil. Los ensayos clínicos han demostrado que son eficaces, aunque en menor cuantía que en varones jóvenes. Para algunos mayores sin una respuesta óptima al uso a demanda, la administración diaria a dosis bajas puede ser más eficaz. Dentro de los efectos secundarios observados en ancianos se incluye el dolor de cabeza, el enrojecimiento de la piel, mareos, malestar gastrointestinal, dolores de espalda y visión borrosa. La combinación de estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y los nitratos como la nitroglicerina sublingual o la isosorbida pueden provocar hipotensión y deben evitarse en ancianos con antecedentes de angina de pecho. Cualquier cambio, además, en la agudeza visual mientras se toma un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 requiere una evaluación inmediata, porque se han descrito, aunque raros casos, de neuropatía óptica anterior no arterítica. Dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pues que nos encontramos el sildenafilo, que debe tomarse vía oral con el estómago vacío 1 hora antes del encuentro sexual planificado. La dosis inicial debe ser de unos 50 miligramos y se debería reducir a unos 25 si se presentasen los efectos secundarios que mencioné anteriormente. Se puede llegar a aumentar hasta 100 miligramos si no existen efectos secundarios, pero la respuesta eréctil no sea del todo satisfactoria. Y la duración aproximada es de unas 4 horas.
Por otro lado, tenemos el vardenafilo y el tadalafilo, que son similares porque la dosis inicial usada es de 10 miligramos, que se debe reducir o aumentar según sea necesario. Hay estudios que sugieren que el tadalafilo diario es más eficaz que el que es usado a demanda para la disfunción eréctil. Para quienes utilizan un régimen diario del tadalafilo, la dosis de 5 miligramos parece ser más eficaz que la de 2,5. Y por último tenemos el avanafil. Su inicio de acción es más rápido, son unos 10-15 minutos, y la dosis inicial a empezar es de 50 miligramos, que se podría aumentar a 100 o 200 según sea de necesario. Se debe tomar igual 30 minutos antes de la relación sexual. Si es una dosis mayor de 100 o 200, con tomárselo unos 15 minutos antes de la relación sexual, podría ser adecuado. Luego, dentro del tratamiento farmacológico en la mujer, es fundamental sobre todo tratar las posibles disfunciones pélvicas, incluyendo la incontinencia urinaria o la incontinencia fecal, el prolazo pélvico o el dolor crónico, porque esto puede causar o exacerbar problemas en la relación sexual. Dentro de las terapias hormonales nos encontramos los andrógenos, que mejoran la función sexual femenina en mujeres posmenopáusicas. La testosterona se usa principalmente para tratar problemas con el deseo sexual, aunque generalmente mejoran todos los aspectos de la función sexual, incluida la excitación y la respuesta orgásmica. En cuanto a la dosis, ensayos que indican que la dosis transdérmica de testosterona de 300 microgramos al día durante 6 meses es segura y eficaz en mujeres que reciben terapia concomitante con estrógenos. Se informaron beneficios en muchos aspectos de la sexualidad, incluido el deseo, la capacidad de respuesta, el orgasmo y la satisfacción. Luego, dentro de los estrógenos, estos pueden ayudar a las pacientes posmenopáusicas que presentan problemas asociados, como por ejemplo los sofocos, la sudoración nocturna o trastornos del sueño. Es usado también para el tratamiento de la sequedad vaginal, reemplazando el estrógeno que el cuerpo deja de producir debido a la menopausia. Y hay muchas presentaciones en cremas, anillos, comprimidos vaginales, comprimidos orales, según se encuentre más cómoda. A continuación, hablaremos de la importancia del tema. La sociedad actual concibe la vejez como una etapa de la vida donde el cuerpo se encuentra disminuido en todas sus capacidades corporales, con estereotipos como la incapacidad y la enfermedad, que son constantemente atribuidos a las personas mayores, asumiendo la imposibilidad de la vivencia de la sexualidad. Además, en el entorno social y la cultura, hay una serie de ideas como la sexualidad en la vejez, la crítica ante la búsqueda de pareja en esta etapa de la vida y el edadismo condicionan de manera considerable la vivencia y la expresión de la sexualidad, llevando a las personas a tener que reprimir sus emociones, sentimientos y deseos ante el juicio social y familiar. También existen una serie de factores que influyen en la vivencia de la sexualidad del adulto mayor, como por ejemplo las experiencias vividas desde la niñez y la juventud, resaltando la crianza represora, la moral familiar o social y las posturas radicales de diversas doctrinas religiosas. Sin embargo, pese a la creencia habitual, la sexualidad es percibida por los adultos mayores como una necesidad fisiológica importante, que se sigue viviendo durante la vejez y cuya satisfacción es buscada y valorada, tanto por hombres como por mujeres, ya que manifiestan que les resulta agradable, placentera y relajante. Por otra parte, en muchas ocasiones, las actitudes negativas hacia la sexualidad de la vejez hacen que no se considere en el cuidado de la dimensión sexual. Sin embargo, la naturaleza íntima de los cuidados y el contacto cercano y constante con los pacientes brindan una oportunidad para su atención. Es por ello por lo que el profesional de enfermería tiene la mejor posición de proporcionar a los pacientes la oportunidad de hablar sobre su sexualidad y su salud sexual. Aunado a lo anterior, el cuidado de enfermería en el envejecimiento debe abordar todas las perspectivas del ser humano, basado en el envejecimiento activo y exitoso. No obstante, es necesario crear una cultura de envejecimiento en el profesional y en los estudiantes de enfermería, dado que permitirá eliminar prejuicios y actitudes hacia la vejez y el proceso de envejecer, aportando profesionales capaces de reflejar empatía y conocimiento de la misma, para brindar un cuidado holístico e integral.
Para responder a esta necesidad, se propone la elaboración de programas de educación sexual permanentes, que impliquen el reconocimiento de la vejez como una etapa más del desarrollo personal en la que es posible continuar aprendiendo y mantenerse activo. Entre las propuestas se encuentra el uso del cine como estrategia para la educación sexual. En tal sentido, pueden utilizarse películas dirigidas no solo a la población de mayores, sino también a niños, adolescentes y adultos jóvenes y maduros, con una serie de propósitos que son, primero, desmitificar la creencia de que la sexualidad es propia de adolescentes y jóvenes. Segundo, promover el desarrollo sexual de los mayores, promoviendo la toma de conciencia de que la sexualidad es un aspecto vital del ser humano en todas las edades. Tercero, identificar y comprender los cambios que se generan en el ser humano durante el proceso de envejecimiento y buscar mecanismos de adaptación. Por último, mantener vigente la sexualidad durante la adultez mayor, promocionando la idea de contar con la compañía de una pareja, que permita realizar manifestaciones continuas de afecto, tener contacto físico, como realizar caricias, y realizar el acto sexual. Para ello se sugieren películas de diferentes culturas, ambientes, religiones y temáticas, como por ejemplo Elsa y Fred, que narra la historia de amor entre adultos mayores, siendo una película española-argentina. También El hijo de la novia, de la industria argentina, que tiene como historia paralela el deseo de un adulto mayor de casarse con quien toda su vida fue su pareja y ahora padece de Alzheimer. Por último, también podemos contar con El amor en los tiempos del cólera, una película norteamericana basada en la novela de Gabriel García Márquez desarrollada en el siglo XIX, mostrando, entre otras cosas, la vida sexual de los personajes desde su juventud hasta su adultez tardía. Con respecto a la educación y sensibilización sobre el tema, podemos llevar a cabo la promoción de la salud contemplando y tratando dicha salud sexual en la consulta. Así podremos modificar la creencia social de la vejez como involución, desarrollo de enfermedad o incapacidad hacia una visión más actual que nos hace entender que el envejecimiento es sano, incluyendo las relaciones sexuales bien integradas. La represión y el castigo que antaño suponían abordar el tema de la sexualidad, las creencias morales y religiosas y la falta de información y acceso a la misma, han hecho que este tema se convierta en un tabú que sea difícil de abordar por parte de los pacientes. Haciendo una distinción de género, con respecto a las mujeres mayores, ellas significan o tienen en cuenta la sexualidad como algo secundario en sus vidas, poniendo de manifiesto, por tanto, los roles que conocemos como tradicionales de género y asociando la sexualidad con el tema de la reproducción y la crianza y no con el placer. Además, también es un hecho que existen menos tratamientos para la disfunción sexual en mujeres que en los hombres. El placer sexual, el deseo y las prácticas sexuales se van modificando con la edad, eso es una realidad, percibiéndola así o buscando en ella una perspectiva más espiritual y efectiva que el propio placer, dando más importancia a las caricias, intimidad y afectividad que al propio coito. Es importante realizar, por tanto, un seguimiento tras instaurar cualquier tipo de tratamiento en torno a un problema sexual en el anciano, porque ello nos va a permitir el seguimiento y el apoyo de los pacientes.